Hola clase, hoy voy a hablar de Miguel Ángel Asturias. Miguel Ángel Asturias fue un poeta y novelista guatemalteco. Nacido en la ciudad de Guatemala en 1899, pasó su infancia con su madre, su padre y su hermano menor. Sus padres eran bastante acomodados, ya que su madre era maestra y su padre era juez y abogado. Cuando Asturias tenía 6 años, su familia se mudó a la casa de sus abuelos, donde vivían cómodamente. Como figura política, su padre experimentó alguna persecución en su vida mientras el dictador Manuel Estrada Cabrera estaba en el poder. El padre de Asturias expresó abiertamente su desaprobación del régimen y le transmitió esta creencia a su hijo. Asturias comenzó la escuela en el Colegio del Padre Pedro en 1908 y a lo largo de su carrera en la escuela secundaria usó su voz para derribar a Cabrera. En 1920 estaba organizando activamente huelgas, strikes, en su escuela contra él. Asturias, así como algunos de sus compañeros de colegio, formaron la generación del 20. En 1922, Asturias fue uno de los fundadores de un proyecto comunitario centrado en ayudar a los ciudadanos de clase baja a obtener educación gratuita. Los miembros de la comunidad de clase media ayudaron impartiendo estas clases propuestas por Miguel. Luego obtuvo su título de abogado en la Universidad de San Carlos de Guatemala en la ciudad de Guatemala en 1923, siguiendo los pasos de su padre. Recibió el premio Falla por ser el mejor alumno de su área de facultad. También fundó 2 organizaciones aquí, las cuales han sido conocidas por su buen nombre en el patriotismo guatemalteco. Se denominan Asociación de Estudiantes del Derecho y Asociación de Estudiantes Universitarios. Además de ser un participante activo en la organización que condujo al derrocamiento de la dictadura de Cabrera, conocida como la Tribuna del Partido Unionista. Se dice que su participación en estas organizaciones inspiró gran parte de su literatura, específicamente El Señor Presidente. Después de la universidad, Asturias se mudó a Europa, lo que se desvió de su plan original de vivir en Inglaterra. Luego se transfirió a la Universidad de París, también conocida como Sorbonne, y se inspiró mucho en el poeta y teórico literario francés André Breton. Esto, así como otras obras de escritura y arte que rodearon su mente, lo llevaron a comenzar a escribir ficción y poesía. También durante su tiempo aquí, comenzó a interesarse en la cultura maya y comenzó sus 40 años de trabajo traduciendo el texto sagrado maya, el Popol Vuh, al español. Años más tarde, en 1930, publicó su primera novela, Leyendas de Guatemala. Esta novela contiene 9 cuentos que hablan sobre los mitos mayas antes de la conquista española y lo que significa tener una identidad guatemalteca. Después de vivir en París durante 10 años, regresó a Guatemala. De vuelta en Guatemala, Asturias se mostró muy abierto sobre su apoyo a Jacobo Arbenz, sucesor de Juan José Arévalo Bermejo. Arbenz fue finalmente derrocado y, como resultado, Asturias fue expulsada del país por Carlos Castillo Armas. Su ciudadanía como guatemalteco ya no prevalecía y se mudó a Buenos Aires y Chile durante 8 años. Después de otro cambio de gobierno, tuve que regresar a Europa, específicamente a Génova. Aquí publicó otra novela, Mulata de Tal, y creció su distinción como actor. Esta novela trataba sobre la mitología maya, en contraste con las creencias de la Iglesia Católica. Esto se convirtió en una poderosa analogía que gira en torno a las creencias específicas de las personas. Ideologías y literatura lo calificó como un carnaval encarnado en la novela. Representa una colisión entre el Mardi Gras maya y el barroco hispánico. En 1966, Asturias pudo recuperar su ciudadanía guatemalteca gracias al nuevo presidente Julio César Méndez Montenegro. El presidente nombró a Asturias embajador en Francia, título que continuó viviendo en París hasta 1970. Tuvo otros escritos además del mencionado. Otras 3 piezas importantes incluyen El Señor Presidente, que fue una de las novelas más aclamadas por la crítica de Asturias.
No utiliza detalles específicos, sin embargo, alude claramente a los pensamientos negativos de Asturias sobre la dictadura en Guatemala. En segundo lugar, tenemos Hombres de Maíz, que habla sobre las culturas y creencias indígenas, ya que Asturias quedó fascinada con esta obra. Es un libro de 6 partes que muestran el creciente contraste entre las culturas indígenas y el mundo moderno. El maíz es significativo debido a la creencia de los indios mayas de que su piel estaba hecha de maíz. Por último, la novela El Plátano Trilogía está compuesta en realidad por 3 novelas: Viento Fuerte, Strong Wind, de 1950, El Papa Verde, The Green Pope, de 1954, y Los Ojos de los Enterrados, The Eyes of the Interred, 1960. Se centró en el abuso y la manipulación de los indios nativos que trabajaban en las plantaciones de banano. Debido a su valentía al explorar estas injusticias, Asturias fue galardonado con el Premio Lenin de la Paz, el premio más alto de la Unión Soviética. Todos sus escritos provienen de la influencia maya y la cultura. Eso se debe a que Guatemala fue el hogar de los pueblos mayas. Le encantaba sumergirse en las tradiciones indígenas y mantenerlas como verdaderas. Las respetaba y solo quería hacerlas brillar nuevamente a través de su escritura. Asturias sí decía que nunca supo el idioma maya y estaba seguro de tener algunas interpretaciones erróneas en su trabajo. Sin embargo, los que discutan en su nombre dicen que su intuición y especulaciones fueron más una herramienta que cualquier interpretación científica. El estilo de escritura de Asturias era interesante. A menudo contenía múltiples géneros en realismo y fantasía, también conocido como surrealismo. Esta forma de escribir permitió a Asturias cruzar fronteras de diferentes géneros, creando bellas imágenes místicas arraigadas en historias verídicas de injusticia. Al hablar sobre la influencia maya de su género, dijo: un indio o un mestizo en un pequeño pueblo podría describir cómo vio una piedra enorme convertirse en una persona o un gigante, o una nube convertirse en piedra. Esa no es una realidad tangible, sino una que implica una comprensión de las fuerzas sobrenaturales. Por eso, cuando tengo que ponerle una etiqueta literaria, lo llamo realismo mágico. Asturias. Mientras escribe, Asturias utiliza muchas técnicas diferentes, como el simbolismo, las onomatopeyas y otras herramientas literarias. Su uso del lenguaje nunca fue un error, y cada palabra tenía su propósito. Era muy expresivo a través de su lenguaje y, a veces, incluso se lo describía como si tuviera un estilo musical rítmico. Asturias murió en 1974. Guatemala honró su ardua labor creando premios y becas en su nombre. Uno de esos premios, el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias, siendo incluso uno de los premios literarios más prestigiosos de Guatemala. Y eso es el fin.